Muy bien. Sigamos con otros elementos distintivos que permiten la clasificación de las bacterias según los organelos, los cuales se clasifican de acuerdo a su ubicación en intracelulares y superficiales. En este punto considero conveniente aclararles que no todos los organelos que veremos están presentes en una sola célula. Es decir, no existe una bacteria modelo tuning con todos los accesorios y juguetitos. Es precisamente la presencia de algunos o ausencia de los mismos lo que permite clasificarles. Iniciemos hablando del ADN plasmídico, del cual ya tuvieron algunas actividades en el ABA. Todas las bacterias poseen su material genético básico en el cromosoma bacteriano, el cual es único y circular. Este se ubica en la región conocida como nucleoide. Sin embargo, en algunas especies encontramos material genético extracromosómico, también un ADN circular pero con un tamaño mucho más pequeño. Este es llamado plásmido y tiene la peculiaridad de replicarse de manera asincrónica e independiente del ciclo de la célula bacteriana en sí. Es decir, el ADN cromosómico solo se replica cuando la célula se va a dividir, mientras que el ADN plasmídico puede hacerlo antes, durante o después, e inclusive varias veces dentro de un mismo ciclo de vida de la bacteria. Otro elemento interesante de esta molécula es que es portadora de genes que le confieren capacidades adicionales a las bacterias y muchas veces estas son responsables de efectos patogénicos en los hospedadores, por lo que en estas circunstancias el plásmido es considerado un factor de virulencia. Un ejemplo común de esto son los genes de resistencia a algunos antibióticos. Más llamativo aún, resulta el hecho de que los plásmidos son intercambiables entre las bacterias, sea de la misma o de diferentes especies, por lo que de esta manera, de forma horizontal se pueden hacer intercambio de información, sin necesidad de esperar hasta que la célula se multiplique y replique el material genético cromosómico. Inclusive, hay plásmidos que poseen la capacidad de intercambiar fragmentos de material genético con el ADN cromosómico. En el ABA disponen de algunos recursos respecto a este organelo. Otro organelo de suprema importancia son los ribosomas, los cuales, de manera semejante a las células eucariotas, son los responsables de la síntesis de proteínas. Sin embargo, difieren en pequeñas características, especialmente porque ambas subunidades son más pequeñas en el caso de los procariotas. Pesan menos por su menor contenido de proteínas y moléculas de ARN ribosomal. Acá en la imagen poseen datos para poder precisar las diferencias. En el citoplasma de los procariotas también podemos encontrar diversos gránulos, cuya composición química varía notoriamente aún dentro de la misma célula, desde acúmulos de proteínas y lípidos hasta combinaciones de los mismos. Uno de los ejemplos más llamativos son los magnetosomas, que no los veremos en las bacterias de interés clínico, pero sí en algunas del medio ambiente. Los magnetosomas son partículas en cuya composición se cuentan elementos metálicos con propiedades electromagnéticas, por lo que se postula que éstas sean las responsables de configurar los campos magnéticos en el fondo del lecho marino, que sirven de orientación para especies acuáticas en sus actividades migratorias. Acá veremos al pili sexual, que es una estructura externa que permite construir túneles de comunicación entre células próximas, las cuales se reconocen entre sí por la presencia de sustancias químicas que actúan como hormonas. Este conducto es el responsable de facilitar el intercambio de los plásmidos. A simple vista podrían confundirse con las fimbrias, que son protuberancias elongadas de complejos multiproteicos, que facilitan la adhesividad de las bacterias a las superficies, especialmente la de los hospedadores. Morfológicamente también veremos a los flagelos, que son los responsables de conferirle motilidad a las bacterias.
Estos pueden ser únicos o múltiples, y de acuerdo al número y disposición, las bacterias se clasifican en lofotricas, peritricas, monotricas, atricas y anfitricas. También de forma extracelular podemos conseguir a las cápsulas, que es una estructura de naturaleza polisacárida, que recubre a las bacterias más allá de la pared celular. Usualmente las bacterias capsuladas son inmóviles y la presencia de esta estructura es dependiente del medio ambiente en donde se encuentre la bacteria. Por ejemplo, algunos estreptococos producen cápsula solo cuando están en hospedadores animales, por lo que en medios de cultivo escénico este rasgo está ausente.